Y empezamos a contarte las informaciones más importantes a esta hora en los títulos con los que arrancamos este martes. Insistimos con sabor a lunes, tremendo. Bueno, se promulgó finalmente la ley de alquileres con las reformas que veníamos contando. Decreto número 533/2023, que claramente lo que hace es poner en vigencia esta ley muy hablada, muy charlada, muy discutida, que tuvo además también en sus votaciones diferentes opiniones, pero que en definitiva es el nuevo acuerdo que van a tener en este caso los dueños y propietarios con los inquilinos para formalizar algunos contratos, y que además también rige la vigencia de muchos que obviamente todavía están al día. Contratos que estaban esperando efectivizarse a la publicación en el boletín oficial de esta reglamentación, de estas modificaciones a la ley de alquileres. Es la ley posible, creo que en esto coincidieron desde las distintas fuerzas políticas a la hora de debatirla en el Congreso de la Nación. Veremos si sirve, si no sirve, si ayuda, sobre todo a los inquilinos, que son los que más complicados están, muchos de ellos destinando más del 60% del sueldo a pagar la casa donde viven. Insisto, con una ley después de mucho debate, que ojalá esta sea la oportunidad donde sí, evidentemente, pueda satisfacer a cada una de las partes. Vamos nosotros a profundizar un poquito más acerca de uno de los títulos con los que arrancábamos este mediodía, vinculada a la reglamentación, a la publicación en el boletín oficial de estas modificaciones a la ley de alquileres. Sí, por eso le vamos a saludar a nuestra compañera Lucía Modotti. Lula, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenida. ¿Cómo les va, chicos? Buen mediodía para ustedes, está bien, buen mediodía para todos. Vamos a intentar entender los cambios que trae esta ley. Aquí hay que estar atentos si estamos por alquilar o si estamos interesados en alquilar. Si tenemos un alquiler, un contrato que va a vencer en los próximos meses, todo eso vamos a tratar de resolverlo y vamos a hacerlo de la mano de Jorge Piguín, que es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de aquí de Santa Fe. Jorge, muchísimas gracias por recibirnos. Con esta pregunta, yo quiero alquilar, ¿qué es lo que tengo que entender a partir de la promulgación de esta nueva ley? Bueno, buenos días, gracias a ustedes por venir. Bueno, se ha publicado definitivamente estas modificaciones que venían ya de diputados a senadores, senadores a diputados. El Poder Ejecutivo ha publicado en el boletín oficial y a partir de mañana ya todos estos cambios van a estar efectivos para los nuevos contratos de locación. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Contratos siguen por 36 meses, los ajustes, en vez de ser ajustes anuales, con el índice del ICL, ahora pasa a ser semestrales los ajustes con el índice de casa propia. Este índice ya viene implementándose para todo lo que son los créditos Procrear. Este índice, antes el ICL lo suministraba el Banco Central, ahora este índice lo suministra el Ministerio de Desarrollo, Vivienda y Hábitat de la Nación, donde se toman el promedio de los sueldos de todos los empleados formales. Que ahí es donde viene la primera pregunta por parte de los propietarios, si realmente van a aplicar sobre todas las paritarias y todos los aumentos de todos los gremios, o se tomarán, como ya en otro momento, algunos como muestra, como para que no esté tan alto, porque hay gremios que han logrado un 150% y algunos 130%, ¿no? Podemos esperar una especie de promedio en ese sentido. Exactamente. Este índice está muy por debajo de lo que es la inflación interanual y con el ICL igual. Nosotros en el ICL interanualmente tenemos el 115.32 para el 1 de octubre y este índice marca el 80%. Entonces, ¿por qué lo aclaramos? Toda esta diferencia que ahora va a haber seguramente se van a trasladar a los precios iniciales. Porque ¿qué propietario va a querer seguir perdiendo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que es el único que está aportando una vivienda para que otra familia tenga. A pesar de que hay dos actualizaciones, ese es un cambio fundamental que estaban pidiendo también de alguna manera los inquilinos con esta actualización anual que había antes. Exactamente, y esto también vendría a ser un pequeño incentivo para el propietario para que coloque inmuebles en alquiler. Pero si tenemos un 60% por debajo, una inflación interanual, seguramente que estos valores, gracias a estas modificaciones, que lo único que hicieron fue cambiar para que nada cambie, pero bueno, en definitiva veremos cómo responde el mercado. Otra de las cuestiones es que el propietario, si tiene dos inmuebles
en el mercado locativo no hace falta que ya se inscriba en el monotributo. Las dos partes, tanto locador como locatario, pueden deducir el 10% del total del contrato anualmente como impuesto a las ganancias. Y después hay otras series de modificaciones que todavía los organismos estatales no han podido o no están preparados como para recibir las consultas, las inscripciones sobre los contratos, de qué manera, la cuenta alquileres que teóricamente, según estas modificaciones, no va a tener impuesto ni del cheque ni de débito y crédito. Pero hemos estado haciendo el intento de la inscripción y todavía no está preparado para esto. ¿Qué queremos decirle a la ciudadanía? Se terminó una agonía que viene desde el año pasado, se profundizó con las declaraciones que habían hecho presidente y ministro de Economía, actual presidente en curso, ¿no? Allá el 6 de abril, y eso llevó a una recesión total de lo que es la oferta. Pero con el agravante que a partir de este momento hay dos candidatos a presidentes que han declarado públicamente que van a derogar la ley. Entonces, hoy se promulga una ley, el día domingo hay elecciones generales, puede haber segunda vuelta y de los candidatos, dos ya han manifestado que van a derogarla. Entonces, lo que hemos recibido hoy por parte de muchos propietarios que tienen los contratos en el escritorio con la lapicera para firmar, hasta enero no hacemos nada. Entonces, seguimos perjudicando al más necesitado. Y el Estado, a través de la 27551, nunca puso en práctica los alquileres sociales. Y sabemos por qué, porque nadie le iba a alquilar al Estado como garantía. Entonces, quisieron trasladarle el problema de la inflación y la falta de vivienda en oferta al privado, dividiendo a lo que nunca, con la 23091, nunca hubo un problema, que fue entre locador y locatario, armaron una diferencia que es lo peor que pudieron haber hecho, ¿no? En todo este contexto, ¿cómo queda el inquilino? Porque, a ver, el que está, se está por terminar el contrato ahora, que es con la ley anterior. ¿Qué es lo que pasa si quiere prorrogar este contrato? Pero además, ¿cómo firmo yo sabiendo que quizás en un par de meses esta ley con la que firmo ahora va a ser derogada? ¿Qué pasa con el inquilino? ¿Cuál es la recomendación? ¿A qué tiene que estar atento en ese sentido? Bueno, sin lugar a duda que a partir de mañana todas las prórrogas o renovaciones van con estas modificaciones. Hasta hoy va con la 27551 como está prevista. Pero hay una cuestión que, gracias a Dios, acá en Santa Fe no está pasando lo que pasa en Cava. Más del 85% de los propietarios que tienen un inmueble en alquiler lo siguen volcando en alquiler, siguen haciendo prórrogas, y esas prórrogas se están haciendo por 6 meses, y creo que el inquilino va a tener que acostumbrarse lamentablemente a estas prórrogas, ¿no? Como está en tenencia de la cosa ya, no hace falta hacer un contrato por un término mínimo legal porque ya fue cumplido. ¿Qué puede llegar a pasar? Solamente el mercado, solamente entre las partes, y con el paso del tiempo podemos llegar a saber si esto vino para mejorar o para empeorar las cosas. Pero con este mensaje de nuestros candidatos, que, y vuelvo a insistir, dos van a derogarla, y esto que se promulga hoy realmente no le hace bien a nadie. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a usted y a disposición. Muy bien, chicos, hasta ahí entonces la palabra de Jorge, presidente del Colegio de Corredores Mobiliarios. Con esta nueva ley, atentos porque hay alguna serie de cambios. A partir de mañana empiezan a regir. Quienes tengan un contrato que esté por vencer, si lo van a prorrogar, tengan en cuenta que van a hacerlo con estos nuevos cambios, con estas nuevas modificaciones a la ley. Y bueno, atentos también a ver qué es lo que va a pasar, porque todavía, como lo explicaba Jorge, queda mucha incertidumbre en torno a lo que va a significar poner en práctica esta nueva ley. Y obviamente lo que plantean, por ejemplo, en el caso de los representados por PIN, tampoco ayuda, porque imagínate si salen ellos a decir esta situación antes de que se ponga en marcha la reglamentación y lo publicado en el boletín oficial, se genera todavía más incertidumbre a una semana de las elecciones, pero eso después lo podremos charlar. Lula, gracias.
De nada, chicos. Gracias. Lula Modotti, después vamos a hablar de lo que dicen vamos a los escuchar otras voces inquilinos, también. Y nosotros seguimos hablando de lo que veníamos charlando, que era Sí. la ley de alquileres, la reglamentación, la publicación hoy en el boletín oficial de estas modificaciones. Escuchamos, por un lado, a los encargados de trabajar con los propietarios, de realizar los contratos. Pero ¿qué pasa con una de las partes afectadas en todo esto? Que ¿quiénes eran? Los inquilinos. Los inquilinos. Bueno, vamos a escuchar a Ariel Doracio de la Asociación de Inquilinos haciendo énfasis en varios puntos, porque además hay algunas cuestiones, por ejemplo, de la ley que no hemos hablado todavía y que tiene que ver con el precio. Y no solo el precio, sino también con la moneda de la que se habla. Digo, esta prohibición de hablar, por ejemplo, de alquileres en dólares, teniendo en cuenta que nuestra moneda es el peso, indudablemente, independientemente del contexto que venimos afrontando y viviendo durante estos últimos días, pero que tienen que ser publicados y de alguna forma también las transacciones deben ser en peso. Esto como alguno de los puntos que seguramente ahora va a profundizar Ariel Doracio, a quien escuchamos a continuación. Se publicó en el boletín oficial ya las modificaciones a la ley 27551. Fundamentalmente las modificaciones tienen que ver con la actualización de los valores en el contrato de locación. Hoy tenemos actualizaciones anuales, pasamos a actualizaciones semestrales, pero por un índice mucho más cercano a las posibilidades de los inquilinos y las inquilinas, que es el índice casa propia, que tiene un componente salarial, lo que lo hace cercano a las posibilidades del salario, que es la herramienta con la que cuenta el inquilino para pagar el alquiler. También establece la prohibición de publicar los contratos de locación en dólares. Por otro lado, establece promociones impositivas para aquellos propietarios de hasta 2 inmuebles que inscriban en el registro único de contratos en AFIP, no van a tener que pagar absolutamente ningún tipo de impuestos, y aquellos que tengan más viviendas, por más que tengan 5, por ejemplo, propiedades, va a contabilizar como una sola actividad para no cambiar el régimen tributario que tengan que abonar en el caso de que tengan otras 2 actividades alternativas o una actividad alternativa. Hay un párrafo interesante que no está en la actual normativa, que establecía la posibilidad de que el inquilino opte por un plazo menor al mínimo legal cuando estuviera en tenencia de la cosa, lo que elimina una de las fundamentales trampas que habían desarrollado las inmobiliarias, donde en las renovaciones contractuales ofrecían contratos por debajo del plazo de 3 años. En este caso se ha eliminado este párrafo y por ende entendemos que de ahora en más cualquier tipo de contrato, sea una renovación o no, el plazo mínimo es de 3 años y en todo caso, si el inquilino o la inquilina quiere liberarse previamente, tendrá las posibilidades de rescindir el contrato notificando 3 meses antes para no pagar indemnización alguna. Por eso entendemos que hay muchas mejoras y esperemos que esta ley verdaderamente sea un cambio de paradigma en torno a aumentar la oferta de inmuebles y también a resguardar en términos de los derechos de los inquilinos y las inquilinas, que venía bastante vapuleado. Bueno, este tema es súper importante porque ahí lo que plantea es el respetar primero los contratos de 3 años. Sí, sí. Que es algo que cuando se quieren hacer, que cuando se quieren firmar contratos, es lo primero que intentan acotar. Claro. ¿Por qué? Porque mientras vos estés bajo el paraguas del cumplimiento de un contrato de lo que firmaste, vas a tener que atenerte a esas condiciones. Entonces, pensar de acá a 3 años para los propietarios es casi imposible. Sí. El tema es que para los inquilinos es un paraguas legal. Es una seguridad que además ahora con esta reforma, esta nueva ley, van a tener por lo menos 2 incrementos a nivel anual y que esto también será un punto importante. Pero yo quiero quedarme con la votación y siempre la remarco, 128 votos a favor, 114 votos en contra. Muy pareja. Es evidente que la ley de alquileres aún aprobada y ya promulgada, esto en el boletín oficial, sigue teniendo todavía puntos de discusión y que ojalá esto traiga certidumbre ahora y que en la práctica termine siendo una ley importante para las dos partes. Bueno, pero es lo que dice Piguín también recién. Ahí ves reflejado un poco un proyecto enviado por el Ejecutivo con el objetivo de intentar dar respuesta a los inquilinos y lo que fue la postura política también de 2 fuerzas que están peleando para entrar en el balotaje, como es Juntos por el Cambio y como es La Libertad de Avanza por parte de Javier Milei. En principio hay ley, que no es poco. Sí, y mientras esté vigente habrá que regirse hay con que esta. derogarla también. Mientras esté vigente hay que derogarla.